Listo. Un cordial saludo. El siguiente video es para elaborar un grupo focus en el cual consiste en responder 3 preguntas de acuerdo a la construcción de las subjetividades. El grupo está compuesto por Esmeralda Niño y Giselle Moreno y mi persona, Bella Vallejo. La primera pregunta que vamos a responder es cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, la construcción de subjetividades en torno a la verdad es un proceso complejo e histórico, profundamente influenciado por factores sociales, culturales, políticos. El informe de la Comisión de la Verdad revela cómo la verdad oficial muchas veces es manipulada o silenciada y ha moldeado nuestras percepciones sobre el conflicto armado, sobre lo que fue. También los medios de comunicación, la educación, la religión y discursos políticos han desempeñado un papel fundamental en la construcción de narrativas que justifican o condenan ciertos hechos. Además, las experiencias personales y colectivas, así como las entidades sociales, influyen en la manera en que cada individuo interpreta la verdad. A continuación, sigue mi compañera Esmeralda respondiendo la misma pregunta. Bueno, yo diría que estas se construyen a través de un proceso dinámico e interrelacional que implica varios elementos clave para mí, como son la experiencia individual y colectiva del conflicto, la reconstrucción de la memoria, la interacción social y cultural, el uso de símbolos y valores compartidos, el rol de la verdad como punto de partida para la transformación. El informe de la Comisión de la Verdad resalta que la verdad no solo debe ser reconocida, sino utilizada como base para la reconciliación. ¿Qué implica esto? Pues reconocer las diferencias, aceptar el dolor de las víctimas y fomentar un diálogo respetuoso que permita sanar colectivamente. La Comisión de la Verdad propone que, pues además, estas subjetividades deben ser orientadas hacia la construcción de una convivencia pacífica y el respeto mutuo, lo cual requiere asumir una postura crítica frente a las dinámicas de violencia históricas y actuales. Es en ese sentido que las subjetividades son un terreno fértil para la transformación social y el fortalecimiento de una democracia inclusiva. Para mí es la única manera. Sigue la compañera Giselle respondiendo la misma pregunta. Bueno, buenas noches compañeras y buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, la Comisión de la Verdad nos brinda información de esos testimonios vividos, ¿verdad? Como evidencia documental, donde podemos analizar diferentes contextos que cada uno de ellos como víctima han tenido, han vivido, ¿verdad? De acuerdo a su percepción de la verdad, de lo que ellos han sentido, de lo que ellos han vivido, ellos a través de la Comisión de Verdad pudieron expresar, ¿verdad? Y por medio de esta expresión de todo lo que ellos sufrieron o lo que siguen sufriendo, porque ellos aún siguen con ese temor de la guerra, del conflicto armado. Para mí esto ayuda a contribuir a la construcción de subjetividades en torno a la verdad, ya que la subjetividad es el pasado que actualiza la valoración del presente, lo que nos permite evaluar lo que vive cada sujeto actualmente. Contexto donde siempre se realiza el comportamiento, ¿verdad? Y esto consiste en la tendencia a la actualización de la subjetividad en sentido de ir complementándose con nuevos elementos de la realidad de cada uno de ellos. La subjetividad se determina en la realidad exterior al sujeto. Su desarrollo como fenómeno psicológico está ligado fuertemente a su automovimiento como fenómeno interno. Hablando desde el conflicto de la verdad, la guerra o el conflicto armado no podemos evitar o decir de que ya se acabó porque no ha finalizado y No. no lo vamos a poder detener, ¿verdad? Pero nuestro compromiso como psicólogos es poder contribuir o intervenir a todas esas víctimas, a todas esas comunidades, ¿verdad? Que nos informa, que nos dan como testimonio cada uno de ellos. Esas víctimas llevan un dolor silencioso que muchas veces no percibimos, ¿verdad? Lo que están sufriendo. Estudiar su mundo psicológico interno junto a cada una de sus acciones o comportamientos nos permiten asimilar de manera subjetiva la realidad que cada uno de ellos ha vivido. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta que vamos a responder es, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Entonces, esta pregunta invita a una profunda reflexión sobre las responsabilidades colectivas en el conflicto armado. Es importante reconocer que la violencia no fue un hecho aislado, sino el resultado de estructuras de poder desiguales, exclusión social y un clima de impunidad que se vio mucho.
La pregunta nos lleva a cuestionar los roles de diferentes actores como el Estado, los grupos armados, la sociedad civil y sobre todo la comunidad internacional. Además, debemos explorar las razones por las cuales se permitió que la violencia persistiera durante tanto tiempo, incluyendo factores como la polarización política, la corrupción y la falta de voluntad para buscar la paz entre todos, entre comunidad. Sigue mi compañera Esmeralda, por favor. Compañera Esmeralda, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado. Ay, sí, perdona, gracias. Pues a mí realmente esto, pues a mí me confronta como persona y como persona que hago también parte de una sociedad, porque pues es un escenario en el que siento yo que hemos sido como cómplices de actos violentos de manera prolongada. ¿Qué hicimos? La psicología en Colombia, como parte de ese entramado social, jugó roles diversos en medio del conflicto armado. En ocasiones trabajamos por acompañar a víctimas, construir resiliencia, fortalecer un tejido social. Sin embargo, también existieron momentos de silencio, de falta de acción contundente frente a la violencia estructural y de adaptación a un sistema que pues normalizó el sufrimiento y la exclusión. Si nosotros nos damos cuenta, pues la violencia se nos metió a nuestras casas y nosotros normalizamos golpear al niño o pegarle a la esposa y luego traerle unas flores. Como sociedad, pues nosotros no siempre asumimos con firmeza el deber ético de cuestionar y transformar las narrativas que legitimaron esa violencia. De hecho, si nosotros observamos el ambiente laboral también, todo el mundo se queda callado porque teme perder su trabajo. Sin embargo, uno se da cuenta cómo en los trabajos abusan a las personas. Entonces, eso hace parte de ese silencio en el que nosotros nos hemos refugiado por el miedo. ¿Qué estábamos haciendo? En medio de las crisis, nuestra atención estuvo pues fragmentada. Muchas veces la psicología se centró en intervenciones individuales sin abordar suficientemente las raíces estructurales del conflicto, sin meternos en esa profundidad como la desigualdad, el racismo, la exclusión social. Mientras algunos sectores luchaban por la paz, otros permanecíamos enfocados en nuestras propias áreas de confort, dejando de lado el papel transformador de nuestra profesión, porque nosotros estamos ahí para hacer transformaciones con la sociedad. ¿Por qué se permitió durante tantos años que siguieran cometiendo estos actos de violencia? Pues como psicólogo y como ciudadana fuimos parte de una cultura de indiferencia y miedo. La normalización de la violencia, reforzada por discursos que justificaban la exclusión, la estigmatización y la desigualdad, permitió la perpetuación de estos actos violentos. Nuestra responsabilidad actual, pues fortalecer la memoria colectiva, promover conciliación, combatir las causas estructurales de la violencia, fomentar la descolonización del pensamiento. Y desde la psicología podemos ser agentes de cambio para transformar esas narrativas individuales y colectivas hacia la construcción de una sociedad más justa, solidaria, pacífica. Es un trabajo que exige valentía, autocrítica, compromiso con la verdad y la justicia, que no siempre es fácil que nos confrontemos con eso. Bueno, en cuanto a esta pregunta también me confronta mucho, no solamente como estudiante de psicología, ¿verdad? También como madre, también como pues parte de la sociedad. ¿Verdad? Pero con el informe de la Comisión de la Verdad, esto nos permitió, y la verdad yo puedo decir que no había tenido la oportunidad de escuchar tantos testimonios como estos que vimos, ¿verdad? Que vimos desde cerca con esta actividad, con este curso. Entonces, allí yo me pude dar cuenta que hubieron muchos hechos, los cuales estaban ocultos por muchos años. Desde la colonia fueron silenciadas, como dice mi compañera Esmeralda, muchas voces. Pero ¿qué no hicimos nosotros, verdad? O qué no hicieron en esa época, o qué no estamos haciendo actualmente, porque hoy en día el psicólogo, si se dan cuenta, a veces no se tiene en cuenta pues esta profesión en cuanto a la salud mental de estas personas, porque es verdad. Y también yo digo que se rodea a través de un sistema político que tampoco permitió que los profesionales en la psicología también pudieran intervenir. Sí se dice, según las lecturas y según la ciencia, ¿verdad? Y la literatura, que los psicólogos o la psicología sí ha ayudado mucho, pero esta época de la colonia, desde la época de colonia, no, ellos piensan o quieren, así como los grupos armados quieren que uno piense como ellos, y esto no ayuda a disipar esa guerra. Entonces, lo más importante que nosotros podemos hacer hoy en día para parar este conflicto armado es aprender a escuchar, permitiendo conocer desde el interior de cada una de esas víctimas, ¿verdad? Dejarlos expresar lo que han vivido, porque igual no solamente es conocer sus testimonios, sino entrar a trabajar y eliminar por completo esa guerra interna que ellos tienen, que es el miedo, ya que su mayor miedo
Es la guerra que tienen por las secuelas que dejaron el conflicto armado. Muy bien, tocando ese tema de la compañera Giselle, la última pregunta que vamos a responder en este grupo es ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Entonces, construir una cultura de paz es un proceso a largo plazo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental promover el diálogo, la reconciliación y la justicia. La educación juega un papel crucial en la formación de ciudadanos críticos y conscientes de los derechos humanos. Asimismo, es necesario fortalecer las instituciones democráticas, garantizar el acceso a la justicia y promover la participación ciudadana. Algo también es que la memoria histórica es una herramienta fundamental para prevenir la repetición de los errores del pasado y construir un futuro más justo y equitativo. Mi compañera Esmeralda continúa dando respuesta a la pregunta también. El micrófono, por favor. Para mí esto comienza con el reconocimiento colectivo de las heridas históricas y las desigualdades sociales que han perpetuado esta violencia. Mientras nosotros no estemos dispuestos a reconocer que hicimos y que allá también hicieron y que hubo muchas cosas de nuestra parte que también dejamos de hacer y dejaron de hacer de la otra parte, pues ahí no vamos a encontrar ese punto de partida. Esto requiere un esfuerzo profundo para promover el diálogo incluyente en la memoria histórica y la reparación simbólica y material de las víctimas. La educación, por supuesto, juega un papel clave al fomentar valores como la empatía, el respeto por la diversidad, la resolución pacífica de conflictos desde edades tempranas. O sea, nosotros tenemos que iniciar esto desde el kinder, por decirlo de alguna manera, empezar a hablar de estas cosas para que el ser humano se vaya formando, porque pues pasamos por una guerra, lo tenemos que hablar y si no, no se puede sanar. Además, la promoción narrativa que reconozca la pluralidad de experiencias en contextos de conflicto contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y reconciliada. La construcción de redes sociales sólidas y fortalecimiento de estructuras comunitarias permiten avanzar hacia relaciones más equitativas y horizontales donde el diálogo y la cooperación sean las bases de una convivencia pacífica. En ese sentido, una cultura de paz no es un estado estático. O sea, nosotros apenas estamos en una construcción y esto va para largo, sino esto es como un proceso continuo que demanda compromisos sostenidos de todos los sectores de la sociedad. Bueno, yo puedo decir, vemos que la subjetividad expresa las actuaciones y formas de pensar y de sentido, incluyendo los contenidos de un mundo psicológico. A partir de esto, para dar inicio a la demanda de tener sentido, de iniciar, perdón, la construcción de la cultura de paz en el conflicto armado, puedo decir que debemos aprender a escucharnos, ¿verdad? Como dije anteriormente, el verdadero sentido de construcción de la paz demanda tener sentido de escuchar a las comunidades que han sufrido. El sentido de la comunidad nos permitirá no solo escucharnos entre sí, sino tener sentido de pertenencia del mundo de esas personas, ¿verdad? De lo que ellos viven, de lo que ellos sienten y lo que nosotros llevamos por dentro. Aprender a ver las cosas que nos unen, la paz se construye desde lo más interno de nuestro interior. Muchas gracias por este espacio para poder debatir estos temas, estas preguntas. Esto es todo sobre este video. Muchas gracias. Bueno, chicas, muchas gracias. Feliz noche. Buenas Hasta luego. noches.